En este vídeo vamos a ir directamente al grano. ¿Quién es Murat Makhmudov y por qué ahora mismo está apareciendo en este vídeo? Ya sabéis que ahora mismo el fenómeno de las meme coins cada vez está atrayendo nuevos inversores, incluso inversores más escépticos que a lo mejor no estarían interesados en este ecosistema, se están dando cuenta de las grandes oportunidades a nivel económico que está ofreciendo esta narrativa. Para mí las meme coins es como una relación de amor-odio. Antes las odiaba, luego me encantaron, luego hasta hace poco las volví a odiar porque habían demasiadas y se estaban cargando de alguna forma el ecosistema cripto, pero es que Murat Makhmudov, gracias a los podcasts que he visto, que he visto 3 o 4 más o menos, y he visto muchos extractos de Twitter, me ha hecho abrir los ojos y entender las meme coins de una forma totalmente distinta. Y en este vídeo no voy a intentar convencerte, tampoco creo que Murat tenga la intención de convencerte, simplemente él expone su visión en base a haber estado muchos años dentro del ecosistema cripto. Entonces, hablaremos de su portafolio de memes y también hablaremos de su visión porque es muy particular y quiero que la conozcáis. Entonces, Murat Makhmudov es una figura reconocida en el mundo de las criptomonedas, particularmente conocido por su experiencia en el análisis y las inversiones relacionadas con Bitcoin, porque él empezó con Bitcoin, empezó con las meme coins, que normalmente suele ser al revés, la gente empieza con meme coins y luego se van a Bitcoin. Pues en este caso él empezó con Bitcoin porque lleva muchísimos años ya dentro del ecosistema. Es director de inversiones CEO en Adaptive Capital, que ahora mismo ya no existe, por lo que en este caso esto no está del todo actualizado. ChatGPT, cuidado. Un fondo de cobertura centrado en las criptomonedas y los activos digitales. Ha ganado notoriedad por sus comentarios y análisis sobre Bitcoin y la economía cripto en general, a menudo compartidos en redes sociales y medios especializados. En cuanto a su origen, Murat Makhmudov proviene de Azerbaiyán, aunque ha estudiado y trabajado en Estados Unidos, donde también ha sido parte activa del ecosistema cripto. Este es el background de este hombre. Este hombre se ha hecho bastante famoso recientemente, sobre todo, yo no lo conocía personalmente, pero es una persona que se ha hecho conocida porque ha aparecido en varios podcasts en YouTube con una visión muy clara de las meme coins y muy contundente, ojo al dato, y sobre todo también apareció en el Token 2049, que es uno de los eventos cripto más conocidos de todo el mundo. Dicho esto, sigamos porque esta es su cuenta de Twitter. Hacer un screenshot porque ahora mismo tiene 196.000 seguidores y será curioso ver cómo va creciendo su cuenta con el paso del tiempo, porque es una persona que es full meme coins, pasó de ser muy bullish en criptomonedas, pero solamente en Bitcoin y en altcoins de capitalización muy alta, pero es que ahora mismo se ha ido plenamente a lo que sería el trading de meme coins, y de hecho es uno de los referentes en cuanto a varias monedas, entre ellas Giga y también SPX. Dicho esto, vayamos a lo que sería este thread, este hilo que ha compartido Star Platinum, porque nos da una orientación de cuál ha sido la trayectoria de esta persona. El ciclo de criptos está teniendo un nuevo personaje, pero tú no sabes la historia que hay detrás. Este es Murat Makhmudov, que fue desde ser un maxi de Bitcoin ahora mismo a ser una persona que está full con las memes, básicamente un full creyente. Dicho esto, Murat nació y creció en Azerbaiyán y se movió a Estados Unidos con 16-17 años para estudiar finanzas y también chino. Esta habilidad le ayudó a poder viajar a lugares como China y Singapur, donde ahí aprendió lo que era Bitcoin. Seguidamente, después de sus estudios, Murat estuvo trabajando como advisor dentro de Goldman Sachs, ni más ni menos, uno de los fondos más conocidos en todo el mundo. Pero después de aprender sobre criptomonedas gracias a un contacto de OKCoin, que después sería OKX, él empezó a creer en Bitcoin, pero como un valor refugio en el cual todas las personas querrían invertir. En el ciclo de 2017, Murat formó un pequeño grupo de inversión conocido como Adaptive Capital, mientras también compartía calls en Bitcoin e información en su Twitter. Ambas aventuras estuvieron creciendo durante el bullrun y consiguió construir una comunidad de más de 70.000 personas. Pero el bullrun finalizó y sobre el marzo de 2020, cuando tuvimos el crash por el COVID, Adaptive Capital tuvo que finalizar. Dijo a sus inversores que tuvo una gran pérdida con Bitcoin por la caída de los precios y que no se pudo acabar de recuperar. Dicho esto, su grupo de inversión
acabó. Pero igualmente Murat estuvo invirtiendo en Bitcoin y en startups, pero se convirtió en una persona menos activa a nivel online. Vio la oportunidad de poder invertir y también prepararse para el próximo bull run. Durante este tiempo se dio cuenta cuánto había aprendido sobre Bitcoin y reconoció que todo lo que había aprendido también era bastante similar en las meme coins. Y esto a él le hizo convertirse en uno de los supporters más fuertes para este tipo de activos. Y dicho todo esto, Murat en 2024 pues ha tenido diferentes participaciones en algunos de los eventos más conocidos a nivel cripto, y de hecho habló en el token 2049 y habló sobre el posible movimiento parabólico para este próximo mercado alcista, y esto le llevó a ser una de las personas más referentes dentro del ecosistema de meme coins, muchas veces comparado como Rarian Kitty en 2020. Así que dicho esto y sabiendo un poco la trayectoria de esta persona, que no es poca, porque lleva muchísimo tiempo dentro del ecosistema cripto, vayamos a ir por lo siguiente, porque Frank The Gods, que es uno de los founders de The Gods, que es una de las colecciones NFT más conocidas de todo el mundo, decía lo siguiente, que Murat es como el Warren Buffett de los tokens de internet con retraso, básicamente haciendo un poco referencia a todas las meme coins, ¿no? Y sobre todo Murat ahora mismo se está moviendo como si fuera Warren Buffett en estos días, y esto es la realidad. Entonces, la reflexión a la cual yo llego es que si ahora mismo el retail que tenemos ahora mismo somos nosotros, que somos los retails, que estamos comprando memes, ¿vosotros realmente no creéis que cuando llegue toda la oleada nueva de retails no van a comprar nuestras meme coins? Porque si nuestro criterio de inversión se basa en que las meme coins se van a convertir en un culto, y esto lo que va a provocar es que más personas quieran invertir y que todos vivamos en esa burbuja y vibremos juntos hacia el infinito y más allá, creo que de alguna forma la convicción que nosotros tenemos también se puede ver reflejada para muchos retails. Los de segunda generación, los de tercera generación, los de cuarta generación, es decir, todas estas oleadas de retails que irán entrando al mercado van a ser realmente nuestro exit liquidity. Por eso creo que al final las meme coins se estaban viendo simplemente como monedas que no tenían utilidad. Él dice que al final este tipo de monedas son comunidades tokenizadas. Dicho esto, ZachXBT, que es una de las personas que más sabe de ciberseguridad y de análisis on-chain y de criptos, pues ha hecho un clúster de todas las billeteras las cuales están relacionadas directamente con Murat. Por lo que yo lo que he hecho es preparar un panel, ¿vale? Una entidad, la cual tenéis aquí abajo en la descripción en el grupo mío de Telegram, la cual podéis traquear. De hecho, os recomiendo que la traqueéis, ya que si Murat en cualquier momento está comprando un token, que sepáis que podéis ver el token que está comprando e ir detrás de él en el caso que os apetezca. Obviamente tenéis que hacer vuestra propia investigación, ¿no? Así que, dicho esto, tendréis el enlace con el portfolio actual, porque no estamos hablando de un token, estamos hablando de todos los tokens que ahora mismo él está comprando. Y como os fijáis, tiene SPX, Bitcoin, MOC, APU, Fungi, Ethereum, USDC, Cocaine. Es decir, bueno, Cocaine es un token que ahora mismo hay gente que le ha enviado a él como los tokens que le envían a Vitalik simplemente para hacer publicidad, ¿no? Entonces, en este caso, atentos a los movimientos de Mastop para aquí a los próximos días. Dicho esto, vayamos a por la mandanga más interesante del vídeo, y es que, como os decía, he estado viendo lo que serían las entrevistas más interesantes de Murat. Por lo general, en ambas está hablando de lo mismo, no dice nada nuevo o nada que digas, ostras, es que aquí no lo ha comentado, por lo que os he hecho un resumen de lo que sería la presentación del token 2049 en Singapur hace unos días o hace unas semanas, y en los cuales habla sobre temas muy interesantes, los cuales quería destacar. Entonces, esto es básicamente la presentación que él ha hecho, y lo que vamos a hacer a continuación es estar hablando de las diapositivas más importantes, las cuales yo considero que tenéis que entender. Entonces, en este caso, él en esta presentación o en esta keynote nos está haciendo una valoración de las narrativas en cuanto al year to day en retornos. Es decir, todas las narrativas, en este caso de Layer 1, modulares, Cosmos, Sol DeFi, Ethereum DeFi, AI y Depin, Alt Memes y New Memes. Y él a la conclusión que llega es que se da cuenta que las únicas narrativas desde el 1 de enero hasta la actualidad que están funcionando son las meme coins. Son las que mejor retorno te están dando, porque en general todas están en pérdidas, algunas se salvan de milagro, pero las Alt Memes te están dando un retorno de un 105%, mientras que las nuevas memes tenemos un retorno de un 2040, por lo que al final
la gente ahora mismo lo que está haciendo es invertir en meme coins. La gente ya no confía en proyectos que son inflacionarios, con unas valoraciones de mercado muy altas, donde al final hay mucha presión bajista, mucha presión de venta, porque al final los venture capitals que han entrado en rondas de financiación súper tempranas tienen los precios de los tokens mucho más baratos, los cuales tú estás comprando. Entonces, si tú compras un token en Binance, que sepas que vas a ser el exit liquidity de todos los venture capitals que están invirtiendo en estos tokens. Entonces, la gente ya está un poco hasta los cojones de mucho humo en el mercado cripto, porque creo que ahora mismo las meme coins es algo atemporal. Al final son comunidades, que ya os iré explicando más adelante a qué se refiere en este caso Morat, pero no me cabe duda que mientras vamos viendo la evolución del mercado cripto, veremos que cada vez más existirán proyectos tecnológicos o proyectos con tokens que tienen utilidad que se irán adaptando a las necesidades de la sociedad. Pero ahora mismo creo que tenemos una burbuja de proyectos inútiles, que no tienen adopción, que no han entrado al mercado con buen pie, que simplemente son proyectos que levantan financiación, que crean tecnologías que nadie quiere usar. En cambio, las meme coins tienen una utilidad que va más allá de que tu token sirva para algo. Y esto es lo que vamos a explicar a continuación. Entonces, también nos hace referencia de lo siguiente, y es que de los 300 tokens con más capitalización de mercado rankeados por la plataforma de listing de CoinMarketCap, nos damos cuenta que solamente 43 tokens han tenido un mejor rendimiento que BTC desde el 1 de enero. ¿Y qué nos damos cuenta? Pues que casi de todos los tokens que aparecen, que tienen mejor rendimiento, de los 20 primeros, podríamos decir que prácticamente todos son meme coins. Por lo que esto de alguna forma nos hace entender que por muy buenos proyectos que existan al día de hoy, realmente el inversor general, el retail, no confía en esos proyectos. Empiezan a ver un poco el flow que está existiendo en el mercado cripto, y es que el retail siempre ha sido el exit liquidity, pues está empezando a cambiar esta narrativa. La gente ya no quiere ser el exit liquidity de los proyectos donde entran tantos venture capitals, y la gente simplemente prefiere premiar a proyectos que crean comunidades. Y esto es lo que finalmente en este vídeo vamos a tratar. De hecho, nos habla de lo siguiente: la rotación de los tokens, ¿vale? O mejor dicho, de la información, pasa desde los tokens founders, que tienen toda la información alfa del proyecto, hasta el retail del exit liquidity, que somos normalmente nosotros. Entonces, hasta llegar aquí, mirar por dónde pasamos. Pasamos por los venture capitals, los angel investors, que normalmente son los que compran la mayor cantidad de los tokens a un precio muy barato. Luego tenemos los exchanges centralizados, tenemos los market makers, y luego tenemos toda la parte de marketing, que son los Twitter calls, los Telegram callers, los youtubers y Crypto Twitter, ¿vale? Dicho todo esto, al final nosotros lo que estamos consiguiendo es, ostras, un token que listan en Binance, vamos a comprarlo, pero que te das cuenta tarde, porque la gente se da cuenta tarde, que estás comprando los tokens de los VCs, de los token ventures, o sea, de los tokens founders y también de los angels. Por lo que no tiene sentido que estemos comprando tokens con unas valoraciones diluidas muy altas y que son tokens inflacionarios. Si ahora mismo quieres realmente ganar dinero, es triste, pero es la realidad, son las meme coins. Y sobre todo creo que iremos viendo, mientras el mercado va evolucionando, iremos viendo que las meme coins también van evolucionando, pero que poco a poco van entrando proyectos con utilidad real que se quedan. Pero esto va a ser un testing, o sea, irán entrando, saliendo, y de todos los que van a ir entrando, se van a ir quedando pocos. Esa es la forma la cual voy a afrontar yo el mercado cripto a partir de ahora. Por eso creo que el gaming es una narrativa que ahora mismo ha hecho mucho ruido, que ahora mismo tenemos las mini apps de Telegram, que sí que es cierto que hemos visto mucho humo porque hay proyectos como Docs que no tienen ningún tipo de sentido, pero luego sí que tenemos Bloom, luego tenemos, por ejemplo, lo que sería Taitico Arena, que al final quiere crear un producto, un videojuego que no sea simplemente especulativo o de tapear una pantalla, sino que queremos realmente ofrecer entretenimiento de calidad. Pero esto toma su tiempo. Pero sí que es cierto que tengo ciertas conexiones en Dubai, que les he preguntado cómo ven el gaming ahora mismo, en el día de hoy, con Ton, y me han dicho que están bastante bullish, que creen que realmente es una narrativa que puede de alguna forma propulsar lo que sería el gaming como lo vimos hace unos años en el anterior bull market, pero de otra forma. No lo veríamos con juegos de ordenador, o a lo mejor sí, pero la barrera de entrada de los gamers y sobre todo de la adopción
Web3 seguramente la veamos gracias a Telegram y a su base de usuarios, que creo que son 900 millones de usuarios, prácticamente van a los 1000 millones de usuarios y es una locura. Entonces, dicho esto, también tenemos la siguiente información, el siguiente dato que es muy relevante, y es que el rendimiento de los tokens listados en Binance, ¿vale? Desde el 1 de enero hasta la actualidad, solamente hay 2 que han podido sobrevivir. Una es una meme, que es WIF, y luego también tenemos Jupiter, que al final Jupiter es un DEX, el cual está en Solana y sirve para tradear meme coins. O sea, surgió con la idea de absorber el volumen que también tenía Raydium, y en este caso, pues Jupiter ha nacido con la intención de poder de alguna forma atraer a inversores que utilicen su plataforma, pero se creó simplemente porque sabían que había muchas meme coins y también había la posibilidad de crear una infraestructura algo estable o más innovadora a lo que estábamos viendo hasta el momento, hasta la fecha, y realmente pues por eso están siendo positivos. Y también os quiero destacar que no son tokens que han conseguido un rendimiento espectacular, pero son los únicos que se han mantenido, por lo que podríamos decir una vez más que no solamente en Binance, sino por lo general en todos los techs, no tiene sentido que compres tokens que se vayan a listar, porque al final te conviertes en el exit liquidity. Te hacen mucho marketing, te dicen que son tokens que van a ser espectaculares porque los listan en Binance, y antes cuando un token se listaba en Binance es como un sello de calidad, pero ahora me estoy dando cuenta que no es un sello de calidad. O sea, podríamos decir que por términos generales lo que se lista en Binance significa que vas a perder dinero. O sea, esa es la realidad. Ha cambiado muchísimo desde el anterior bull run. Y luego también nos damos cuenta que toda la industria ahora mismo que está existiendo a nivel tecnológico es simplemente para la especulación. Es decir, los proyectos o las DApps que ahora mismo están existiendo han encontrado un product market fit, es decir, que han encontrado pues una base de usuarios que utilizan sus productos relacionada de alguna forma a la especulación, ya que al final estamos hablando de plataformas como PanFan, estamos hablando de DEX, estamos hablando de Polymarket, que al final es para hacer apuestas. A ver, por ejemplo, ahora mismo tenemos a Trump, tenemos a Kamala Harris. ¿Cuál va a ser la persona que va a liderar la presidencia de Estados Unidos? Pues la gente puede votar, ¿no? Y luego también tenemos Rollbit, que al final es gambling, por lo que de alguna forma toda la tecnología que está existiendo ahora mismo y que tiene una utilidad real y que tiene un revenue, pues son tecnologías relacionadas con la especulación. No estamos hablando de productos tecnológicos que sirven a la sociedad pues para la tokenización de activos, para que la gente pueda votar en un futuro, o para que los productos de las tiendas tengan una trazabilidad con más seguridad. Es decir, toda la tecnología que existe ahora mismo y que me estoy inventando no es útil, pero porque no hay la adopción, no hay la necesidad real, o al menos no ha llegado la empresa que sepa de alguna forma hacer la transición de esos usuarios de Web 2 a Web 3. O mejor dicho, no han conectado con las empresas Web 2 y le han hecho ver las facilidades de Web 3. Entonces, esto es un poco el punto el cual pues quería destacar, porque en este caso Murat está diciendo de que ahora mismo lo primero es la especulación y luego viene la tecnología, porque gracias a la especulación existe toda esta tecnología. Dicho esto, esta diapositiva es espectacular porque nos está explicando que hay un total de 155 billones de dólares para desbloquear en los próximos 5 años en Binance. Por lo que, de alguna forma, esto lo que está generando es una presión de venta increíble y una valoración negativa a los tokens que tú puedas tener, porque van a haber más tokens en circulación. Por lo que, sinceramente, me estoy dando cuenta, no solamente con Murat, sino con o sea, hablando de memes, sino en general, que al final los techs es justamente algo súper tóxico para el mercado cripto. Es la entrada del retail. Hay mucha gente que utiliza los techs para comprar Bitcoin, Ethereum, pero te das cuenta que todo lo que listan al final es bullshit. O sea, puedes hacer muy poco dinero. Por lo que si estáis realmente planteando de alguna forma incluir monedas en vuestro portafolio que están ya en todos los techs, no lo hagáis a no ser que sea Bitcoin, Ethereum o Solana o BNB. El resto de monedas son proyectos que aún tienen muchas monedas para liberar en circulación, y esto al final lo que va a generar es presión de venta. Y no tenéis que invertir en Dinocoins, o sea, intentar invertir en proyectos nuevos. Y esto lo dice muchas veces Murat, o sea, el blueprint, o sea, el documento que él utiliza para invertir en monedas es que al menos tengan unos 6 meses de antigüedad como mucho. O sea, no compra un token que ha salido hace una hora, pero sí que tengan 6 meses de vida y ver cómo se han comportado. Pero si estás invirtiendo ahora mismo en un proyecto que ya tiene una capitalización enorme y encima tienen que liberar tokens, apaga y vámonos.
Entonces, esta diapositiva hace referencia a la distribución de tokens, porque hasta hace poco era así, donde lo que veíamos era que todo el equipo, las rondas seeds, rondas privadas, tenían todos los tokens y luego se metía algo en airdrop, algo en comunidad, algo en ecosystem. Ya lo que estamos viendo es que todo es diluido, ¿vale? Todo es diluido por la comunidad. Entonces, claro, aquí es donde empieza a existir un poco el planteamiento de, claro, si yo ahora mismo quiero crear un producto, no puedo de alguna forma vender tokens porque no me puedo, o sea, iré en contra un poco del business model que ahora mismo está existiendo con los tokens o la repartición o la distribución de los tokens. Entonces, ¿cómo consigo financiarme sin tener que vender tokens? Yo creo que aquí realmente existe un punto intermedio. Tampoco digo que el liberar todos los tokens sea la mejor solución, porque entonces no podremos financiar proyectos, pero creo que lo que se está haciendo es levantar demasiado capital de forma innecesaria porque no hay la demanda y al final pues los proyectos ganan muchísimo dinero, los ventures ganan muchísimo dinero, pero al final no se llega a ninguna adopción masiva porque se levanta muchísimo capital para hacer productos súper caros que nadie está utilizando. Entonces, creo que tiene más sentido que un 10% sea para el desarrollo del producto, y esto es lo que las meme coins están haciendo. Hay muchas meme coins que se lanzan al mercado y el 5 o 10% del supply es para el equipo, para el desarrollo del producto. Y para mí tiene más sentido que se haga de esta forma y que los holders de tu proyecto no sean los VCs o la gente que ha entrado en rondas privadas, sino que sean realmente la gente que juzga tu proyecto y valora si realmente merece la pena entrar o no entrar en el proyecto. La importancia de las historias, o sea, de las historias, ya que generan atención y crean tendencias. ¿Por qué es importante esto? Pues porque al final nunca hemos visto historias de, oh, me hice multimillonario con Polkadot, o, oh, me hice multimillonario con Cardano. Eso no existe. O sea, realmente las historias de éxito se hacen cuando son proyectos los cuales no están backed, ¿vale? Están respaldados por Venture Capitals y sí están respaldados por personas de la calle, porque realmente una comunidad se hace con personas de la calle. O sea, ¿vosotros creéis que realmente los Venture Capitals van a las quedadas, por ejemplo, me lo invento, de Axie Infinity o a las quedadas de Polkadot? No, a esas quedadas va la gente de pie. Por lo que si al final tú lo que haces es, de alguna forma, dar la posibilidad a que la gente de pie, al retail más retail, pueda invertir en tu proyecto, pues ahí es donde realmente salen esas historias, donde vemos gente que se ha hecho millonaria con Pepe, con Bong o con With. O sea, hemos visto que casi todas las veces que hay capturas de pantalla en Twitter de las Phantom Wallets, el 99% de las personas que se hacen millonarias lo hacen con meme coins, no lo hacen con utility altcoins estilo tecnológicas. Y eso es importante que lo sepáis, por lo que al final las historias generan atención y crean tendencias, porque la gente ve que otras personas han hecho mucho dinero con meme coins. Y esto al final es un gran acierto para esta narrativa. Entonces, las meme coins ofrecen mucha utilidad. O sea, él decía que sí, un proyecto tecnológico te da un token que tiene una utilidad, bla, 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 pero nunca tiene la utilidad. ¿Quién utiliza Cardano y le da utilidad real? ¿Quién utiliza AVAX y le da una utilidad real? Nada. Al final, simplemente es una moneda especulativa. Lo que pasa es que en las meme coins, él dice que realmente hay más utilidades. Esto ya cada uno puede decir si es o no es, pero realmente pues te da más diversión. También pues te sientes menos solo. Al final tienes que entender que hoy en día la gente vive mucho tiempo sola en casa. Hay mucha depresión, hay mucha soledad, la gente pues socializa menos, por lo que al final las meme coins te permiten conectar con gente de todo el mundo, entrar en un Discord con las mismas ganas de apoyar al proyecto, y esto al final hace que la gente se pueda unir, ¿no? Y al final pues esto lo que genera son identidades de alguna forma similares a los grupos de personas, a las crews. También pues se generan amistades, también se generan, por ejemplo, experiencias a la hora de hacer teamwork. Oye, pues somos todos holders, vamos a hacer una iniciativa, vamos a hacer un evento, vamos a quedar, vamos a hacer también, por ejemplo, obras caritativas, obras a las cuales podemos hacer donaciones a fundaciones. Es decir, todo esto al final son utilidades que de alguna forma se están dando a las meme coins, en algunas más que otras, pero por lo general cuando la meme coin va cogiendo protagonismo y va creciendo, a más tiempo va pasando, pues más utilidades van apareciendo, ¿vale? Por lo que al final no estamos hablando de revenue, sino que al final estamos hablando de que la gente está pagando por estos servicios o por la participación. Y si vamos a la siguiente diapositiva, aquí vemos una lista de lo que realmente importa de un proyecto.
que haya comunidad, donde la gente pobre se pueda hacer rica, donde podamos ver una posibilidad de upside increíble en el gráfico, que también la token distribution sea sana, donde también podemos ver un crecimiento orgánico del precio, donde tampoco tengamos grandes unlocks o no tengamos directamente unlocks, que sea un proyecto auténtico, que no tengamos VCs, ver realmente cuáles son las ballenas, cuáles son los calls, el concepto, el mensaje, la descentralización, el culto, que la gente no venda, las emociones, la buena historia, la narrativa que sea fresca, que no sea conocida, inspiración, tendencias, la participación y sobre todo la colaboración de lo que sería esta meme coin. Y nada de esto, o sea, nada de estas monedas que son memes, tienen nada que ver con software o recompensas económicas. Esto realmente es lo que ahora mismo una meme coin te puede proporcionar y sobre todo lo que más importa de la meme coin. Y esto al final a mí me ha hecho abrir bastante los ojos porque al final no dejan de ser comunidades tokenizadas. Es como si yo lanzo una moneda, una meme coin, y con esta meme coin entre todos trabajamos para que el resto del mundo la conozca, podamos hacer eventos, podamos hacer directos exclusivos, podamos hacer merchandising. Todo esto para mí es simplemente el significado de una comunidad, que nos juntemos con un mismo objetivo, que compartamos un estilo de vida, compartamos ideales, principios, ideología, actividades, aspiraciones. Todo esto para mí es realmente lo que las meme coins de alguna forma están construyendo. Por lo que no es una meme coin como Dogecoin y se acabó, sino que hoy en día realmente las meme coins están yendo a un siguiente nivel. Y esto para mí es algo muy relevante y que a veces a mí me hace replantearme si realmente debería hacer alguna meme coin para que nos podamos unir más fuertes que nunca. Pero bueno, esto es algo que ya iremos debatiendo de aquí hacia adelante. Y aquí hay un tweet, ¿vale?, de Sysfus que es muy, muy interesante, que nos dice lo siguiente. Las meme coins están haciendo que las personas se den cuenta que la tecnología en cripto es smokescreen, es decir, que sea una pantalla de humo, que está diseñada para que te vendan a ti un token que no tenga nada que hacer, el cual ya llevarán 1% todos los VCs y toda la gente que ha entrado en rondas privadas. Y este motivo es el mismo por el cual los VCs no les gustan las meme coins, porque al final nadie les está comprando sus monedas. Aquí nos tenemos que enfrentar todos en el mismo nivel. Y también os digo, al final los VCs no son tontos, acabarán entrando en meme coins o acabarán creando sus propias meme coins. Y esto al final a mí me hace entender que de alguna forma todo se acabará convirtiendo en lo que hemos visto hasta la fecha, donde los VCs tienen el control, pero ahora mismo tendrán que hacer ver que no son VCs y que el retail compre sus monedas, pero ya sin que tengan pues todas esas preventas, por lo que de alguna forma todo podría ser un poquitín más justo. Y finalmente estas son las predicciones. Ahora mismo el mercado meme cuenta con un total de 40 billones de dólares. Él estima que pueda ser un market cap de $1 trillón. Dos meme coins con más de 100 billones de market cap, ahora mismo hay 0. Y luego más de 10 meme coins que tengan un total de 10 billones de market cap, que ahora mismo solamente existe una. Esto realmente es cómo él plantea ahora mismo el mercado cripto, pero más centrado en las meme coins. Y realmente su opinión a mí me ha abierto bastante los ojos. Os invito a que realmente veáis todos estos 3 vídeos, los tenéis en YouTube, vais a entender muchas cosas. A mí me petó mucho la cabeza, estuvimos viendo ayer justamente esta presentación dentro de Onchain Capital, lo estuvimos analizando en directo y por eso quise hacer este vídeo, porque hay muchas cosas que cuando las empiezas a entender entiendes el valor real de las meme coins y no es solamente invertir en un meme, es invertir en una comunidad, en la labor de toda la comunidad. Es una comunidad tokenizada y a mí esto me peta la cabeza, sinceramente. Entonces, estas son algunas de las meme coins que en este caso Murat estuvo compartiendo. Es un documento del 12 de septiembre de 2024, pero estás viendo que él habla mucho de SPX, habla mucho de MOC, que MOC ahora mismo, si yo lo estuviese holdeando, creo que hubiese hecho un por 85, que lo estuve mirando el otro día. Pero por suerte sí que tengo Harry Potter Obama Shiba Inu, que de esta la verdad es que está yendo muy bien. Pero también tenemos Apu, tenemos Popcat, tenemos Retardio, tenemos Giga, tenemos Locking, tenemos Mini y tenemos USA. Os recomiendo que investiguéis estas monedas y que sobre todo entendáis el reasoning, es decir, el razonamiento por qué estas monedas pueden ser las que mejor rendimiento puedan tener. Porque al final son comunidades, es simplemente pues como si todos ahora mismo nos encantan los helados y hacemos un meme que se llame Ice Cream.
y toda la gente que le encanten los helados, vamos a trabajar para que esa moneda crezca y todos de alguna forma pues representemos esa comunidad. Eso es lo que ahora mismo son las monedas meme. Por lo que de alguna forma el interés suyo obviamente es pushar las memes, pero tiene un criterio. No es quiero pushar las memes y me quedo con los brazos cruzados, sino que comparto mi teoría y hago que la gente abra los ojos y luego reflexionen. Y por eso yo he hecho este vídeo. Y por eso quería de alguna forma compartir mi opinión en base a su opinión. Por lo que yo lo que opino, a modo de conclusión, es que los utility tokens siempre van a estar ahí. De menos porcentaje en dominancia de mercado a más dominancia con el paso del tiempo. O sea, creo que las meme coins siempre van a estar, porque han estado desde mucho tiempo y siempre se han mantenido. Muchas de las meme coins irán muriendo, pero los cultos más fuertes se irán quedando. Y lo que iremos viendo es que los proyectos con utilidad irán intentando atraer la atención de toda la gente que esté en Web3 y solamente los que consigan de alguna forma atraer la atención y ofrecer a su servicio y que sea utilizado y que genere revenue para la empresa, se irán quedando. El resto irá muriendo y ya no iremos viendo proyectos con altas valoraciones de market cap, los cuales simplemente el objetivo es que ellos hagan dinero, pero que a fin de cuentas nada se esté quedando en el mercado. Así que mientras las memes siempre estarán allí, por lo que más memes igual a más comunidades. Y de hecho, como estáis viendo en el apartado de TON, ya vemos que tiene un apartado que se llama TON Memelandia, terreno descentralizado gobernado por memecoins. Pero que dice abajo, en esta utopía las comunidades de memecoins, ¿vale? Comunidades de meme coins de TON crean, luchan en intensas batallas, aprovechan el poder de Telegram y se divierten. Por lo que al final las meme coins, chicos, son cultos, son grupos de amigos. Es como a nosotros nos gusta el Barça. Pues hacemos un token del Barça y todo lo que construimos alrededor del token del Barça son cosas que nos hacen felices, son cosas que nos hacen ganar dinero y aparte aprendemos. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado, un vídeo bastante interesante. De hecho, os recomiendo que vayáis a ver los vídeos que os he dicho y sobre todo ir a Telegram porque ahí tenéis la wallet, la cual vais a poder seguir para ver todos los movimientos de Murat dentro de Análisis On-Chain. Es todo y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.